Vamos a comenzar, ¿ya? Entonces, jóvenes, ¿qué serán los números reales? Eh, se clasifican en números naturales, enteros, ¿Ya? ¿Qué más? racionales e irracionales. ¿Ya? ¿Alguien más encontró algo sobre los números reales? Está También dice constituido que en menos infinito y más infinito. Van desde menos infinito hasta más infinito. ¿Ya? ¿Qué más? también Dice que son podemos cualquier número representar que en corresponde a un punto en una línea recta real y que ¿Ya? pueden clasificarse en números naturales, enteros, racionales e irracionales. ¿Ya? ¿Y cuál habrá sido el primer número, los primeros números que descubrió el ser humano, jóvenes? Del 1 al 10 por los egipcios. ¿Ya? ¿Cuáles serán esos números? ¿Cómo se llamarán esos números? ¿no? ¿Del 1 al 10 o del Naturales. 0 al 9? Naturales. Ya, está bien lo que están diciendo. Ya, y hace rato ya han hablado acerca de los números que hay, ¿no es cierto? Pueden ser los enteros, racionales e irracionales. Entonces, vamos a ver esas definiciones. En primer lugar, sí, efectivamente los seres humanos, cuando se volvieron seres distintos que los animalitos, cuando nos volvimos seres racionales, comenzamos a pensar. Y sobre todo cuando nos transformamos de seres nómadas, es decir, que viajábamos de un lugar a otro buscando comida, buscando qué cazar o qué alimentos recolectar, nos volvimos sedentarios y nos pusimos campamentos al lado de los ríos, comenzamos a criar ganado en corrales o comenzamos a sembrar. Fue entonces que necesitamos contar y efectivamente los primeros números que surgieron fueron los que se usan para contar. Algunos dicen que los egipcios comenzaron con los números del 1 al 10, son los números dígitos, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y con esos números podemos configurar todo tipo de números, ¿no es cierto? Con esos números. Ahora, ¿qué son los números reales? Los números reales son un conjunto de números que es un conjunto no vacío y ese conjunto de números tiene un objetivo en común, tienen propiedades en común y además constan de propiedades. Es así que se les conoce como un sistema de números reales. Sistema es un conjunto de partes que tiene el mismo fin y tienen las mismas propiedades, ¿ya? Entonces se le llama sistema o conjunto a los números reales. Este conjunto de números reales, tiene operaciones de suma y multiplicación. No menciono la resta, no menciono la división, porque la resta es la inversa de la suma y la división es la inversa de la multiplicación. Entonces, en resumen, los números reales tienen las operaciones de suma, multiplicación y entre sí guardan una relación de orden. ¿Ya? Los números reales guardan entre sí una relación de orden, es decir, hay unos que son mayores que otros, unos números menores que otros, y así. Y finalmente, todos esos números, sus operaciones de suma, resta, multiplicación, división y además las relaciones de orden siguen propiedades llamadas axiomas. Entonces, esta es la definición de los números reales. Algo que mencionaban sus compañeros es que representan a un punto de una recta. A esta recta, la vamos a conocer como la recta de los números reales. ¿Ya? Esta es la recta de los números reales y ahí están dibujados todos los números que existen. ¿Listo? Vamos a tener aquí al medio, al cero, a una distancia de una unidad. Vayan copiando esa definición mientras les voy explicando. Y a una distancia de una unidad entre sí están los números enteros. ¿Ya? A ver, voy a seguir a este otro lado. A una distancia de una unidad entre sí están los enteros. Ahorita se los voy a mostrar.
de tal modo que cada puntito de la recta de los reales representa un número distinto, a un número que existe, ¿ya? Entonces, fíjense, yo estoy colocando acá, ahí está el 0, el 0. ¿Listo? Los primeros números que usó el ser humano eran los dígitos, el 0 y los números naturales, los números para contar. ¿Ya? Les decía, entre el 0 y el 1 hay una distancia de una unidad. Y así sucesivamente, entre cada entero hay una distancia de una unidad. Ustedes pueden ver en los cuadritos de su cuaderno, hay unidades. ¿Ya? Hay unidades en los cuadritos de su cuaderno. Entonces, miren, vamos a comenzar primero con los enteros. Los enteros son los números que están a una distancia de una unidad entre sí y a partir del 0. ¿Ya? Ahí está el 1. Aquí está el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. Y hacia la izquierda también están los enteros, pero negativos. Están, por ejemplo, el -6, el -5, el -4, el -3, el -2, el -1 y al ladito está el 0. ¿Ya? Entonces, esos, por ejemplo, son los números enteros. ¿Quiénes son los enteros? Los que están a una distancia de una unidad entre sí a partir del 0. Hacia la derecha están los enteros positivos y hacia la izquierda están los enteros negativos. ¿Ya? Esta es nuestra recta de los números reales. Ahí están los primeros, los enteros. Los enteros negativos, el 0 y los positivos. Todos esos de verde son los enteros. Luego vamos a ver que existen otros puntitos, otros números, los números racionales, por ejemplo, los que resultan de dividir cualquier número entero entre un número natural, entre un entero positivo. Por ejemplo, a ver acá, por ejemplo, el 2 es lo mismo que nosotros digamos 10 entre 5. ¿Cuánto es 10 entre 5, jóvenes? 2. 2, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, el 2 es lo mismo que 10 entre 5. También podemos tener a 7 medios. ¿Cuánto es 7 medios, jóvenes? 3.5. 7 medios. 7 medios es igual a 3,5. ¿Ya? A ver, está mezclado, ¿no? Y después tenemos, por ejemplo, a menos, a ver, 2 tercios, 2 tercios. Tenemos a menos 2 tercios. El menos 2 tercios. Está ahí, aquí está. Aquí está. Menos 2 tercios, que es igual a 0,66666 y así hasta el infinito. ¿Ya? Estos números de rojo, 10 quintos, 7 medios y menos 2 tercios, son números que tenemos un número entero entre un número entero positivo. ¿Ya? Y sus resultados son estos. Estos se les conoce como números racionales. A los de rojo se les conoce como números racionales. Enseguida les voy a explicar con definiciones, ¿ya? Y después tenemos a otros números, los irracionales, que no pueden ser encontrados como la división de un número entero entre un entero positivo. Esos otros números son los irracionales. Enseguida les voy a mostrar esos números. ¿Ya, jóvenes? Por el momento, quiero que vayan copiando hasta ahí. ¿Listo?
Y los voy a bajar. Números reales. Y este lo bajo acá. Ahí está el 7 medios, ¿no es cierto? Ya. Entonces vamos a continuar. ¿Listo, jóvenes? Vamos a continuar. Los primeros números que aparecieron, les decía, son los que se usan para contar. Para contar el ganado, para contar a los hijos, para contar a las plantitas que tenemos. Son los números naturales. Pero primero vamos a ver esta anotación, estas formas de anotar. Números reales se escribe así, doble rayita y número. Para abreviar, aquí miren, números reales, ¿ya? Eso es lo mismo que decir números reales, ¿ya? Este símbolo de números se lo abrevia por esta doble rayita. Números reales, entonces una rayita extra y reales. No es todo remarcado con doble rayita, solo aquí al costadito, números reales, ¿ya? Después este símbolo, una A mayúscula, patas arriba, esa significa para todo y lo que sigue después existe uno o existe por lo menos uno y esta línea de quebrado significa tal que, ¿ya? Vayan copiándose estas definiciones, vayan copiándose esos símbolos y enseguida continuamos, ¿ya? Voy a poner pausa un ratito, creo que me están llamando de la universidad. Esperen un ratito, mientras tanto terminen de copiar, ¿ya? Vamos a continuar. Entonces les decía, los primeros números que surgieron fueron los que se utilizan efectivamente, como mencionaban sus compañeros al principio de la clase, los que se utilizan para contar. ¿Alguien sabe cómo se llaman esos números, jóvenes? ¿Cómo se llaman esos números? Reales. ¿Cuáles dice? Los que se usan para contar. Naturales. ¿Y cuáles son los números naturales? 0, 1, 2, 3 y los que siguen. Ya. Todos los números, miren, los enteros positivos, no el cero. El cero también es un entero. Todos los verdes aquí son enteros. Los enteros positivos son los que se usan para contar y a esos se les conoce como números naturales. ¿Ya? Voy a borrar aquí arribita para que no se confundan. Ahí está. Los números naturales son los primeros números que surgieron. ¿Y cómo se les escribe? Una N mayúscula con doble rayita. Esos números son los que se utilizan para contar. Entonces, miren, números naturales, una rayita y la N mayúscula. Es decir, una N mayúscula con doble rayita, esos son los números naturales. ¿Qué otra característica tienen? Los números naturales son los enteros positivos. Los que se utilizan para contar solo son los enteros positivos. A ver, yo les voy a decir a ustedes, numérense jóvenes. Chacón, ¿qué número sería usted? 1. 1. Coca, ¿usted qué número sería? 2 dicen. Muy bien. Hijes. Rivera, ¿qué número sería usted? 3. 3. Ursagaste, Gallardo. 4. Muy bien. Nadie ha dicho yo soy el 5,5, no ha dicho el 3,5. Aunque sean grandotes, solo valen por 1, ¿no ve? Y si yo les pregunto, a ver, Chacón, ¿cuántos hermanos son en su casa? ¿Qué me respondería? ¿Cuántos son? 3. Ya. Coca, ¿cuántos son en su casa? ¿Cuántos hermanos? No están mis hermanos. No importa, en total en su familia, ¿cuántos hermanos son? 6. Ya, está bien.
Entonces ustedes responden igual con números enteros. ¿Alguien tiene hermanos chiquitos, jóvenes? Yo le dicen, Ya, Inge, medios hermanos. ya, chiquititos, no, no hay medios hermanos, son enteros nomás. ¿Ya? Eh, ¿Alguien más? ¿Aguirre tiene hermanos chiquitos? Sí, sí tengo, Licen. ¿De qué edad? 7 años. Ya. ¿Y cuántos son en total en su casa, sus hermanos y usted, en su familia? 4. 4. Pero los chiquitos no deberían ser Perdón. medio. Claro, deberían ser medio. No, no pueden ser medio. Imagínense medio, un medio. No, así debería decir, digamos, 3 y medio, digamos. No, no puede decirle 3,5 aunque sean chiquititos. Igual cuentan Sí, por sí, uno. Porque imagínense, a sí, sí, ver, entiendo. medio niño, la mitad de arriba o la mitad de abajo. Si es la mitad nomás ya está muerto, no sería una persona. ¿Listo? Entonces, hay cosas que no podemos separar. Entonces, para contar no podemos usar medios y no podemos usar al cero, no podemos usar a los negativos. ¿Listo? Los números naturales son los que se observan en la naturaleza. A ver, dicen los primeros cavernícolas que salieron y comenzaron a criar ganado, dijeron, yo tengo 5 cabezas de ganado, es decir, no es solo tiene 5 cabezas sin cuerpo, tiene 5 animales, ¿ya? Completos. No puede decir, tengo 3 vacas y media. ¿Qué mitad tiene? La mitad de la cabeza, la mitad de la cola, la mitad izquierda, la mitad derecha, ya no sería vaca esa mitad. Entonces solo se toman números enteros, aunque sean chiquitas las personas, aunque sean chiquitos los animales, ¿ya? Entonces los números naturales solo se utilizan a los números enteros positivos y sirven para contar. ¿Listo? Miren, el conjunto de los números enteros se representa por una Z mayúscula. Los enteros positivos, los que están a la derecha del cero, son Z positivo. Los números naturales son los enteros positivos. ¿Ya? Los números naturales son subconjunto de los números enteros. ¿Por qué? Porque los números naturales son enteros positivos y los enteros positivos son parte de los números enteros. Ya, jóvenes, ¿se ha entendido? Terminen de copiar esa diapositiva. Voy a poner pausa un ratito. Entonces, los primeros números que surgieron son los que se usan para contar y son los números naturales. Los números naturales son los enteros positivos. ¿Cuáles son los enteros? El conjunto Z mayúscula con doble línea inclinada. Esos son los enteros, los números enteros. Los naturales son igual a los números enteros positivos. ¿Listo? ¿Y qué son los números enteros? Ya les explicaba al principio de la clase. Son todos los números que están separados entre sí a una distancia de una unidad sobre la recta de los números reales. Y eso a partir del cero. A la derecha del cero están los enteros positivos. A la izquierda del cero están los enteros negativos. El conjunto de números enteros es igual a la unión de los enteros positivos con el conjunto que contiene el número cero con el conjunto de los números enteros negativos. ¿Ya? Los enteros negativos son todos los números, los enteros positivos son todos los números mayores que cero. ¿Quiénes son los mayores que cero? Los que están a la derecha del cero. Entre dos números, sobre la recta de los números reales, fíjense la gráfica que voy a hacerles ahorita. Entre dos números sobre esta nuestra recta de los números reales, sobre esa recta, imaginen que tenemos a dos numeritos. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor, jóvenes? Imaginen que aquí tenemos al número A y aquí al número B. ¿Cuál de esos es mayor? El La B. B. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta? Por la dirección. ¿Por Porque a qué? la derecha están los positivos. Ya. ¿Y si los dos fueran positivos? No es por la dirección de la flecha, Licen. También, también. Cuando queremos saber cuál de los números es mayor, nos fijamos, comparamos entre estos dos números, comparamos la posición sobre la recta de los reales. El que está más a la derecha es el mayor de esos dos números. El que está a la izquierda es el menor. Ahora,
escribiríamos, miren acá vamos a escribir A menor que B. Y aquí abajo vamos a escribir B mayor que A. ¿Ya? Entonces, fíjense. A respecto de B, ¿qué es? ¿Mayor o menor? Mayor, dice. A es mayor que B. No, B mayor que A. Menor, menor. O sea, Entonces, B es A, mayor y A es menor. A es menor que B. Este símbolo, ¿cómo lo leemos? La parte más chiquita es menor y la parte más ancha es mayor. Entonces, A es menor que B. Ahora, B es mayor que A, entonces a B le toca una parte más grande, más ancha, y a A le toca lo más chiquito. Entre dos números, el que está a la izquierda es el menor, el que está a la derecha es mayor. ¿Listo, jóvenes? Eso tienen que aprender. Entonces, los números enteros positivos son los mayores que 0, los que están a la derecha del 0. Los números enteros negativos son los que están a la izquierda del 0. Los números positivos, enteros positivos, mientras más se alejan a la derecha del 0, son mayores. Y los números enteros negativos están a la izquierda del 0 y mientras más se alejan hacia la izquierda, se vuelven más negativos. ¿Ya? El orden de los números enteros, orden de los números negativos es simétrico al de los positivos. Es decir, si aquí en la recta de los reales nosotros doblamos nuestra pantalla o nuestro cuaderno, doblamos, y esta recta la ponemos sobre esta otra parte, vamos a ver que primero aparece el 1 positivo, el 1 negativo. Aparece el 2 positivo, el 2 negativo. Si es que doblamos esta parte de la pantalla de los negativos y hacemos que coincidan sobre los positivos, van a ir en el mismo orden. A eso se le llama que son simétricos, que el orden de los negativos es simétrico a los positivos, solo que llevan su signo negativo. ¿Ya? Mientras más se alejan del 0 los negativos, mientras más se alejan, son menores todavía. Vayan copiando eso más. Voy a ponerle pausa. Si tienen alguna duda, me tienen que decir, jóvenes. Para reconocer si un número es mayor que otro, lo comparamos. Comparamos de 2 en 2 siempre. Esos dos números los representamos sobre nuestra recta de los reales. El mayor es el que está a la derecha. En este caso, B es mayor que A. Aquí está escrito. B es mayor que A. A, con respecto de B, es menor. A es menor. Y aquí está escrito. A es menor que B. Menor que B. Al menor le toca la puntita de este símbolo. Y al mayor le toca lo más ancho. A es menor que B. Se puede leer desde la derecha. B es mayor que A. Aquí, B es mayor que A. Y desde la derecha a la izquierda, A es menor que B. ¿Listo? De esa manera se leen estos símbolos de desigualdad. Ahora voy a borrar y vamos a continuar con la siguiente diapositiva que contiene a los números racionales, los que les estaba explicando hace un momento o al principio cuando les hablaba acerca de los números reales. ¿Ya? Ya está. Ahora sí, los que no hayan terminado de copiar, sáquenle una captura de pantalla y ahorita continúan. Déjenle espacio, una captura y continúan enseguida. Entonces, los números racionales se representan por la Q mayúscula con doble rayita inclinada. Esos son los números racionales. ¿Qué dice aquí? Z mayúscula con doble línea inclinada entre N mayúscula con doble línea. ¿Qué dice ahí, jóvenes? ¿Qué dice esa fórmula? Los números racionales son igual al resultado de dividir un ¿qué cosa entre qué cosa? Entre Un número números natural. naturales. A ver, ¿quién entre quién? Un número entero entre un número natural. Un entero con un número natural. Exacto. Entonces, los racionales resultan de dividir un entero cualquiera, positivo, negativo o cero. El cero también es entero, ¿no?
entre un número natural. ¿Y qué son los números naturales? ¿Alguien recuerda? ¿Qué son los números naturales? Son los Son los del uno enteros al... positivos. Todos los Números números que se utilizan para contar. Para y contar. esos son los números enteros positivos. Entonces, los racionales se obtienen de dividir un entero cualquiera entre un entero positivo. ¿Ya? A ver, eso está escrito en esta definición. El resultado de dividir un entero cualquiera entre un número natural nos da un número racional. Cuando dividimos, hay tres posibilidades. A ver, jóvenes, ¿cuánto da 8 entre 4? 2. 2. Dice Un número entero exacto. O 10 entre 5, ¿cuánto nos da? 2. 2. El resultado es un número entero exacto. A ver, jóvenes, ¿cuánto sale de dividir 7 entre 2? 3 y medio. 3,5. 3,5. La parte decimal es exacta. ¿Y cuánto sale de dividir menos 2 entre 3? Menos 0,6. Exacto, menos. Eso le voy a poner ahorita. El menos. Menos. Ya está. Entonces, hay tres posibilidades cuando dividimos un entero entre un número natural. La primera posibilidad es que el resultado sea un número entero exacto. 20 entre 4 es 5. 10 entre 5, 2. Entonces, una posibilidad es que el resultado sea un número entero exacto. La segunda posibilidad es que sea un número con parte decimal exacta. 5 entre 2, 2,5. 7 entre 2, 3,5. Exacto. No hay más decimales, un solo decimal. Y la tercera posibilidad, fíjense, es que tengamos un entero con parte decimal, pero la parte decimal se repite hasta el infinito. Miren, 2/3, ahí está, 0,6666. El 6 se repite todo el tiempo hasta el infinito. Estos tres puntos suspensivos significa hasta el infinito sigue este comportamiento. Otro número, el menos 9 séptimos. El menos 9 séptimos es 1,285714. A ver, voy a mover un poquito las anotaciones. Las voy a mover. Entonces, fíjense, la parte decimal se repite periódicamente el 28, 57, 14. 28, 57, 14. 28, 57, 14. Hasta el infinito se va a repetir 28, 57, 14 de la parte decimal. En este otro, el 6 se repite. Se repite el 6 todo el tiempo hasta el infinito. Esas son las tres posibilidades de la división de un entero entre un entero positivo. Una posibilidad es que el resultado sea un número entero exacto. Tengo sueño. La segunda posibilidad es que sea un número entero con parte decimal exacta. Y la tercera posibilidad es que sea un entero con parte decimal que se va hasta el infinito repitiéndose periódicamente. ¿Listo? Terminen de copiar esta diapositiva y enseguida continuamos. Estos de rojo son los números racionales. En nuestra gráfica, los de rojo son los números racionales. ¿Listo? Son el resultado de dividir un entero entre un entero positivo. ¿Ya? Aquí yo le voy a hacer esta Un lineacita. poquito lo puede distanciar, Inge, por favor, no se puede ver los números con rojo. Sí. Los voy a mover mejor. Es que esto no lo quiero mover porque... A ver, ahí está. Este de aquí es ese numerito. Voy a dibujar con línea negra. Este número es este de aquí. El 10 quintos es igual a 2. Ahí está.
7 medios, ahí está, es 3,5, ¿no es cierto? Ahí están los números. Y me decían distanciar un poquito, ya sé de quién están hablando. Ahí está. Menos 2 tercios es 0,66666, lo mismo que menos 2 tercios. ¿Ya? Terminen de copiar y en cuanto terminen me avisan para que veamos el último grupo de números reales. Los enteros son números reales. Los números naturales son números reales. Los números racionales son números reales. Hay un grupo más de números reales que son los irracionales. Los irracionales son todos los números que quedan que no pueden obtenerse de dividir un entero entre un entero positivo. ¿Ya? Enseguida les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, pero necesito que terminen de copiar hasta acá. Voy a poner pausa. La recta de los números reales, cada puntito de esta recta representa un número. Hemos visto que los números que están separados a una unidad entre sí a partir del 0 son los enteros. Aquí yo hice con color verde a los enteros positivos, el 0 se considera entero y los enteros negativos. ¿Ya? Arriba con rojo y aquí abajito con rojo he puesto algunos números racionales. Los números racionales se obtienen de dividir un número entero cualquiera entre un entero positivo. Algunos resultados son enteros. Miren, 10 quintos es 2 entero. 20 cuartos es 5. Todos los enteros son subconjunto de los números racionales. Todos los enteros son subconjunto de los números racionales porque miren, menos 6 es lo mismo que menos 30 entre 5. Menos 5 es lo mismo que menos 15 entre 3. Entonces es un número racional. Todos los enteros forman parte de los números racionales. ¿Ya? El 0 es lo mismo que 0 entre 899. Es 0. 0 entre 10.000 millones es 0. 0 entre 1 es 0. 0 entre 7 es 0 nomás. ¿Ya? Entonces, todos los enteros son también números reales porque resultan de dividir un número entero cualquiera entre un número entero positivo o natural. ¿Ya? Y enseguida vamos a ver a otro conjunto más de números que son los irracionales. Son los demás numeritos. ¿Listo? Son los demás numeritos que completan la línea de la línea recta de los números reales. Ya podemos continuar, jóvenes, a la siguiente diapositiva. Bueno, sáquenle captura y luego continúan. Les voy a dar tiempo. Entonces, veamos. Está el otro grupo de números. Los siguientes números son los números irracionales. Se representan con una I mayúscula con doble rayita. ¿Ya? Una de las rayas significa número y la otra I de irracionales. Estos números irracionales no son el resultado de dividir un entero entre un número natural. No se pueden encontrar de esa forma. ¿Ya? La característica de los números irracionales es que no entienden razones, pues no son como los racionales ordenaditos, que tienen una fórmula. De los racionales hay una fórmula. Es el resultado de dividir un entero cualquiera entre un número natural. Los irracionales no aceptan esa fórmula. ¿Ya? Y además la otra característica de los irracionales es que todos los números irracionales tienen parte decimal y esa parte decimal se va hasta el infinito y jamás se repite. Esa es la definición de los números irracionales. Tienen una parte decimal cuyo orden no se repite jamás y se va hasta el infinito. Hay algunos números irracionales muy importantes, muy conocidos, que han sido utilizados por científicos de la humanidad desde los principios de la Edad Antigua, desde los griegos, romanos, mayas, aztecas, los egipcios, los babilonios, los Anunnakis eran extraterrestres, dicen, ¿no? Pero desde los principios de la humanidad, los mesopotámicos, donde supuestamente han estado los Anunnakis y demás cosas. Entonces ahí, en la cuna de la civilización,
se han utilizado estos números que les llaman algunas veces mágicos, números muy importantes, como, a ver si los reconocen este numerito. ¿Qué numerito será del que estoy hablando, jóvenes? ¿Alguien tiene idea? El pi. El pi, Rivera, exacto. Es un número famoso que ha sido muy importante para la construcción de las pirámides. Miren, tiene una parte entera y una parte decimal, pero la parte decimal, su orden nunca se repite. Y estos tres puntitos suspensivos dice, así hasta el infinito. Nunca se repiten la parte decimal en los números irracionales. Este pi es un número, no es una letra, es un número. Otro número famoso, número muy, pi. muy importante para... ¿Qué decía Coca? No, nada. Ah, ya. Luego otro número muy importante para el cálculo, por ejemplo, es el número E. Ese número E tiene el valor 2,71, 82, 81, 82, 84, 6 y así sucesivamente hasta el infinito y la parte decimal nunca se repite. Después hay algunas raíces, como raíz de 7, que es 2,64, 57, 51, 31. La parte decimal se va hasta el infinito y jamás se va a repetir ninguna parte. ¿Ya? La raíz de 13, por ejemplo, es igual a 3,60, 55, 51, 27, 54. Y la parte decimal jamás se va a repetir. ¿Listo? Entonces, voy a bajar un poquito esta imagen mientras ustedes van copiando. Todo eso lo borro. Todo eso lo bajo un poco para que se vea mejor. ¿Ya? Y voy a representar esos numeritos que faltan. ¿Con qué color? Con el azul. A ver, el pi está por aquí, 3,14. Lo voy a pintar aquí abajito. Pi igual a 3,14, 15, 92, 65, 35, 9 y así. 3 puntos suspensivos significa que hasta el infinito va y no se repite. Y aquí arribita yo le pinto así, ese es el número pi. ¿Ya? ¿Dónde está el pi? Más o menos aquí. ¿Listo? Por ahí está pi. Después el 2,71 es el número E. Más o menos aquí está el número E. Número E. Estos de azul ya son los irracionales. El número E es el 2,71, 82, 81, 84, 6. Un 82 me faltó. 82, 84, 6. ¿Ya? Después está el raíz de 7. Raíz de 7 es 2,60 y algo. Aquí abajito está. A ver, aquí lo voy a poner al raíz de 7. Miren. Raíz de 7. Está más o menos ahí. Ahí está. ¿Ya? Raíz de 13, 3,60. Por aquí está el otro numerito ese. Raíz. Y ahí adentro coloco al 13. ¿Listo? Entonces hay varios números. Todos los números que no pueden obtenerse como división de un entero entre un entero positivo son los números racionales. Irracionales, perdón. Irracionales. No respetan orden. Su característica es que el resultado es un número con parte decimal, cuya parte decimal nunca se repite. Jamás se va a repetir. Se van hasta infinito y nunca se repite la parte decimal. ¿Ya? Terminen de copiar, jóvenes. Terminen de copiar y enseguida les muestro otra diapositiva más. ¿Se está entendiendo, jóvenes, hasta ahí? Sí,
Ya, Sí, licenciado. ya, muy bien. Ahora les pregunto, jóvenes, ya han visto qué tipos de números tenemos, ya los tienen en su cuaderno. ¿Quién me dice qué tipos de números conocen y qué característica principal tienen, jóvenes? A ver, ¿quién se anima? A ver, Rivera. Los números naturales Está bien, Alfredo. ¿Y cuáles son los números naturales? son todos aquellos que se utilizan para contar. Muy bien. ¿Alguien más me puede decir qué otra característica tienen los números naturales? ¿Cómo nos damos cuenta cuáles son? ¿Alguien más? Son todos Ah, los positivos. todos los positivos, negativos, cero, positivos, ¿cuáles? Los Pues, de 1 hasta el infinito. ya. Está bien, Adán. Son los positivos, pero los positivos racionales, positivos irracionales, ¿cuáles? ¿Alguien complemente lo que dijo Chacón? Los racionales. ¿Cuáles son los números naturales? Los positivos, ¿qué más? ¿Pero qué positivos? Son enteros, Los licenciado. enteros positivos. Está bien, Maras, así. Son los enteros positivos. Bien, también, Santos. Los números naturales son los enteros positivos. Muy bien. ¿Qué otro grupo de números, aparte de los números naturales, hemos visto? A ver, alguien que no haya respondido hasta el momento. Aparte de los naturales, ¿cuáles más hemos visto? Los números enteros, los números racionales. Muy bien, Adubiri. ¿Cuáles son los enteros? ¿Cómo nos damos cuenta? Los números Son enteros. exactos. A ver, primero Adubiri. ¿Cuáles son los números enteros? Los números enteros. Sí. Ya lo he dicho. ¿Cómo nos damos cuenta cuáles son los números enteros? Porque son mayor a 0. Esos son los enteros positivos posiblemente. Pero hay una definición ahí. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuál es la característica de los números enteros? Que están separados, licenciado, una distancia. Están de una entre sí. separados por una unidad. Está bien. Ya. Está bien. A ver, Aramayo estaba Unidad diciendo. entre sí. Son los que están separados una distancia entre sí de una unidad. Está bien. Así reconocemos a los enteros. ¿Qué tipos de enteros conocemos, jóvenes? A ver. Separados, dice. Positivo, ¿Cómo Enteros esos son los que están positivos y enteros separados negativos. negativo. Positivo y por una unidad? Exacto, están separados una distancia de una unidad entre sí. Pueden haber enteros positivos, son los que son mayores que cero, es decir, los que están a la derecha del cero. Los enteros negativos, ¿cuáles son? Los que están en la A izquierda. la izquierda. menores dice. a 0. Son positivos, ¿no? Menores de cero. Se encuentran a la izquierda del cero. Los negativos son los que están a la izquierda del cero. Son positivos a la derecha, ¿no ven? Los positivos están a la derecha del cero, Eduviri. ¿Y el cero será entero? ¿Qué será? Sí, es un número El entero. cero representa la ausencia de cantidad. Es Exacto. considerado como un número neutro, dicen. Pero es un número entero. Lo que Eduardo decía está correcto, es un número entero el cero. Entonces los enteros son los enteros negativos, los enteros positivos y el cero también es un número entero. No es natural. Los naturales solo son los enteros positivos, es decir, desde el 1 en adelante. Muy bien. Ya hemos visto entonces los números naturales son los enteros positivos. Los enteros son los que están separados una distancia de una unidad entre sí a partir del cero. A la derecha del cero están los enteros positivos, a la izquierda del cero los enteros negativos y el cero es un entero también que es un número neutro, dicen, ¿no es cierto? ¿Qué números más hemos visto aparte de los naturales y de los enteros? Números racionales, dice. ¿Cuáles son los racionales, Alex? El de dividir un entero, un número entero con un número natural, dice. Ya, son los que se obtienen de dividir un entero entre un número natural. ¿Y qué es un número natural?
todos los números que se utilizan para contar, dice. O un número entero positivo, ¿no ve? Está muy bien. A ver, ¿quién sabe cuáles son los 3 posibles resultados de un número racional? Es decir, de dividir un entero entre un entero positivo. ¿Cuáles son los 3 posibles resultados? En el que sea un número entero exacto, Muy bien, Alfredo. ¿Qué otra alternativa hay de un número racional al dividir? que Un número con el parte resultado, Por lo menos, Liz. Parte decimal exacto, exacta. Una parte decimal exacta, ya. Y la tercera alternativa, Una parte decimal, un número con parte decimal que se repite ¿hasta cuándo, eh, Alex? hasta el infinito. Hasta el dice. infinito. Está muy bien, Jacqueline, Alex, están muy bien. Entonces, esos son los números racionales. Se obtienen de dividir un entero entre un entero positivo. ¿Y los irracionales qué son? Ah, no, ¿cuál es el último grupo de números? Número irracional, Elis. Ya, yo metí la pata, ¿no? ¿Y quién me dice, aparte de los que ya han hablado, qué son los números irracionales? ¿Cómo nos damos cuenta que son irracionales? Son decimales infinitos, no periódicos. Bien, Elizabeth, los números irracionales son números que no se pueden obtener de dividir un entero entre un entero positivo. ¿Cuál es la característica? Que pueden tener parte entera y tienen sí o sí parte decimal. La parte decimal nunca se repite. Se va hasta el infinito, pero nunca se repite, ¿ya? Miren, el número pi tiene parte entera y tiene parte decimal, pero su parte decimal nunca se repite. El número e tiene una parte entera, tiene parte decimal y su parte decimal nunca se repite. Igual la raíz de 13 tiene parte entera, parte decimal y su parte decimal nunca se repite. Puede haber otros números donde su parte decimal nunca se repite. Esos son los números irracionales. ¿Ya? ¿Han entendido bien, jóvenes? Yo creo que Sí, sí, ¿no? Liz. Liz, está clarito. Entonces, la recta de los números reales es una línea recta. Cada puntito representa un número. Cada punto. El 0,00001 es un número. Por ejemplo, es lo mismo que dividir 1 entre 100.000. Eso es 0,00001. 1 entre 1.000.000 es 0,0000001. Y así sucesivamente. Todos los puntos, cada uno de los puntos de esta recta es un número. Algunos son racionales, algunos son irracionales, algunos son enteros exactos, ¿ya? Y esos son los números reales, son los que existen y los podemos ver en esta gráfica. Voy a mover ahora mis numeritos para que no estorben a la gráfica. Los voy a mover a todos estos. Ahí está. ¿Listo? Entonces, fíjense acá, fíjense en esta gráfica. Tenemos al conjunto de los números reales. Están compuestos los reales por los irracionales, estos, el número pi, número e, muchas raíces. Aquí faltan más, hay muchos más números. Y los racionales resultan de dividir un entero entre un número natural, un entero positivo. Entonces, podemos tener así números y algunos resultados de dividir son números enteros. Algunos números racionales son números enteros. Entonces, los números enteros positivos son los números naturales. Están dentro del conjunto de los números enteros. Los naturales son subconjunto de los números enteros. Los enteros negativos son subconjunto de los números enteros. El cero es parte de los números enteros, ¿ya? Y todos los enteros son subconjunto de los números racionales. Los números irracionales están aparte, ¿ya? Todos esos números conforman al conjunto de los números reales, los que vamos a estudiar, los que ustedes van a estudiar en la universidad.
Pero aparte está un conjunto. Ay, se borró todo. Aparte está un conjunto de números. Está un conjunto de números que se conoce como números imaginarios. ¿Ya? Miren acá. Hay un conjunto. No me gusta ese color. Hay un conjunto de números imaginarios. ¿Listo? Aquí está con I minúscula los imaginarios. Con I mayúscula con doble palito son los reales. Los imaginarios son los que nos imaginamos. Ahí están, por ejemplo, el resultado de dividir cualquier número entre 0 es un imaginario. Después, el logaritmo de un número negativo. Es imaginario. El logaritmo de 0 es imaginario. La raíz par de un negativo es imaginario. El número infinito es imaginario. ¿Ya? Entonces, aquí me falta la raíz. La raíz par de números negativos es imaginario. Raíz par de negativos es imaginario. Todos estos números son imaginarios, no los usamos nosotros en carreras empresariales o financieras como la de ustedes de contaduría, pero sí se la utiliza en informática, en electrónica, en telecomunicaciones, porque ahí estudian, por ejemplo, los electrones, y esos electrones se comportan de manera imaginaria porque no los vemos. A veces pareciera que hay el mismo electrón en dos lugares al mismo tiempo y eso viola las leyes de la física. Entonces, hay cosas que no se explican y es imaginario. Para eso han surgido los números imaginarios, para resolver problemas que durante cientos de años los matemáticos no podían resolver. Nosotros sí vamos a resolver problemas con números reales, no imaginarios. Lo que tenemos que evitar es que esto tenemos que evitarlo. ¿Ya? Nosotros tenemos que evitar a los números imaginarios. A eso se le llaman indeterminaciones. No, prohibido. ¿Listo? No tenemos que tener estas situaciones. Nosotros solo trabajamos con números reales. ¿Ya? Entonces terminen de copiar esta gráfica, esta representación de conjuntos, donde vemos que el conjunto de números reales es un conjunto con muchos números. Aquí solo hay unos cuantitos como ejemplo. Aquí hay un infinito número de números porque cada puntito de la recta representa un número. Mientras más chiquito vemos con un microscopio más grande, vemos que hay muchos más puntitos uno al lado del otro y representan a miles, millones de millones de millones de millones de números. ¿Ya? Entonces terminen de copiar esta representación y enseguida continuamos con las propiedades de los números reales y de las relaciones de orden. ¿Ya? Entonces, con esta gráfica, lo que estamos mostrando es que el conjunto de números reales es un conjunto no vacío. Si recuerdan la gráfica, la diapositiva de la definición de números reales, decía es un sistema de números que es un conjunto de números no vacío, distinto del conjunto vacío, es decir, que tiene elementos. Aquí ya demostramos que el conjunto de números reales tiene elementos. Estos solo son una muestrita. Entonces ya se cumplió la primera parte de la definición. La segunda parte dice que está provisto de operaciones de suma y multiplicación. Y además que guardan una relación de orden. Es decir, se pueden comparar el tamaño de los números reales. ¿Ya? Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva las propiedades de las operaciones de suma, de multiplicación y también las propiedades de las relaciones de orden cuando comparamos el tamaño de dos números reales. ¿Listo? ¿Ya terminaron de copiar hasta acá para que podamos avanzar, jóvenes, o hay que esperar un poquito más? Un poquito más. Ya, voy a poner pausa
Y continuamos. No quiero que el video... Y ya voy a borrar estas anotaciones. Borra. Listo. Entonces, jóvenes, vamos a ver las propiedades de las operaciones de suma, de multiplicación y de la relación de orden de los números reales. ¿Listo? Entonces, vamos a ver esas propiedades que están dadas a través de los axiomas de los números reales. Vayan copiando. Ya. Entonces, el primer grupo de axiomas corresponde a las operaciones de la suma. Los axiomas de la suma o propiedades de la suma, miren, de lo que yo les voy a ir diciendo, de lo que voy a ir mostrando, quiero que dejen unas 2 o 3 líneas para escribir un ejemplo en algunos casos y para escribir en nuestro lenguaje natural la interpretación. ¿Ya? Miren lo que tenemos aquí. El primer axioma es la ley de composición interna. Que ustedes vayan copiando esto de aquí. ¿Qué dice esta ley de composición interna? Que si sumamos dos números reales, el resultado es un número real. Así lo van a traducir ustedes en lenguaje natural. Aquí abajito. Aquí tienen que escribir, miren, si un número A pertenece a los números reales y B pertenece a los números reales, entonces la suma de esos dos números reales también pertenece a los números reales. ¿Me han entendido? Cópienlo tal como está y abajito se los leo. La ley de composición interna dice, si sumamos dos números reales, el resultado es un número real. ¿Listo? A más B es el resultado de la suma, también es un número real. ¿Me han entendido cómo van a ser, jóvenes? ¿Puedes repetir de nuevo, Inge? Sí, Sí, sí. por favor, Inge. Si sumamos dos números reales, el resultado es un número real. ¿O quieren que les lea exactamente como dicen los símbolos? Si A pertenece al conjunto de números reales, esta letra, un triangulito sin la base, significa I. Se escribe así para no confundir con la variable Y, EXY, para no confundir con esa Y. Si A pertenece a los números reales y el número B pertenece a los números reales, entonces A más B pertenece a los números reales. ¿Qué significa eso? Si sumamos dos números reales, el resultado también es un número real. ¿Ya? Voy a ir avanzando rapidito y luego se los voy a volver a leer. Ustedes vayan copiando y dejando el espacio unas 2 o 3 líneas. Está bien, Inge. La ley de conmutatividad dice lo siguiente. El orden de los números reales al sumarlos no altera el resultado. El orden de los números reales al sumarlos no altera el resultado. Para todo, recuerdan, está mayúscula con patas arriba, para todo A y B que pertenece a los números reales. Es decir, el orden de los números reales en la suma no altera el resultado. Esta propiedad de conmutatividad la conocen desde básico. También la conocen a la de asociatividad que dice, si tenemos la misma operación, no importa cuáles hagamos primero, el paréntesis significa a cuáles estamos agrupando primero para resolver esa operación. No importa si hacemos primero los dos primeros y sus resultados recién con el tercero, va a ser lo mismo que si agrupamos primero los dos últimos y sus resultados recién con el primero. ¿Ya? Entonces dice, la ley de asociatividad dice, el orden en el que agrupamos para realizar las operaciones de suma no altera el resultado. Un ejemplo de eso se los voy a mostrar aquí y ahora. Digamos que A vale 2 y B vale menos 3. ¿Listo? Y ya. Entonces, la conmutatividad, ¿qué nos dice? 2 más 3, 2 más, ¿cuánto vale 3? Digo, el otro vale menos 3, 2 más menos 3.
es igual a menos 3 más 2. Ahí que estoy haciendo, estoy escribiendo. Miren, A más B es lo mismo que B más A. He dicho A vale 2, B vale menos 3. A vale 2 más B vale menos 3. Entre paréntesis le estoy poniendo el B. Aquí primero está B, le pongo menos 3 más A que vale 2. A ver, veamos en el lado izquierdo de la igualdad. ¿Cuánto sale? 2 menos 3, ¿cuánto es? Más por menos. Menos 1. Dice. Menos Ahora, 1 sería. menos 3 más 2, aquí sí, menos 1. Y en el de la izquierda, 2 menos 3, menos 1 Menos 1. y menos 1. Sigue siendo una igualdad y eso está bien hecho. ¿Listo? Entonces se cumplió. En el lado izquierdo sacamos menos 1 y en el lado derecho sacamos menos 1. Entonces, el orden de los factores en la suma no altera el resultado, siempre y cuando estemos sumando números reales. La asociatividad nos dice, nos tenemos que inventar un número más, al C. Nos inventemos el número C. ¿Qué número quieren en el C, jóvenes? 4. 4, listo. Ya. Entonces dice la asociatividad. Miren, si solo tenemos la misma operación, no importa si son 2 sumas o 3 sumas o 100 sumas, si solo hay sumas, podemos nosotros agrupar como queramos. A ver, aquí veamos. Dice, si sumo A más B y su resultado recién lo sumo a C. A ver, veamos. ¿Cuánto vale A? A vale 2. Más. ¿Cuánto vale B? Menos Menos 3. 3. Y su resultado dice, después recién lo suman a C que vale 4. A ver. 2 más por menos, menos. 2 menos 3 sale 1. Menos 1. Está bien. Su resultado recién con 4. 2 menos 3 es menos 1 más 4. ¿Cuánto sale eso, jóvenes? 3. 3 positivo. Y en el lado derecho, ¿qué operación había? A ver, esto lo voy a mover un poquito, ¿ya? Aquí lo voy a mover y con otro color para que se note que es de la propiedad de asociatividad. ¿Ya? A ver, aquí. Ya. Entonces, es lo mismo que hacer primero A más B más C. ¿Listo? No importa si aquí hay 100 sumas, siempre vamos a hacer de 2 en 2, ¿no es cierto? Siempre hacemos por partes para que primero hacemos, miren, A más B nos salió menos 1. Y sus resultados recién sumamos con 4 y el resultado es menos 3. Aquí nos dice, déjenlo al 2 un rato y primero calculen B más C. ¿B cuánto vale, jóvenes? Menos Menos 3. Menos 3. Menos 3. ¿Cuánto vale C? 4. 4. Entonces el 2 sigue ahí. Más, ¿cuánto es menos 3 más 4? 1. 1. 2 más 1, 3. 3. Entonces no importa cómo agrupemos las operaciones de suma, si todas las operaciones son la misma, se aplica asociatividad. ¿Qué significa el paréntesis? Lo podemos mover a nuestro antojo para ir resolviendo lo más fácil que sea para nosotros y al final sale el mismo resultado. Esa es la ley de asociatividad. ¿Listo, jóvenes? Esa es la ley de asociatividad. Ahí está. Y esta también se cumple la ley de asociatividad. ¿Listo? ¿Qué dice la ley de asociatividad? El orden en el que nosotros agrupemos para realizar la operación de suma no altera el resultado.
cuando se trata de suma de números reales. ¿Ya? Después está la existencia del elemento neutro. En la suma existe, miren, existe un número llamado 0 que pertenece a los números reales, donde a cualquier número más 0 es igual a 0 más cualquier número y el resultado es simplemente el número. Al sumar ese elemento neutro a cualquier número, el resultado es siempre ese número. El elemento neutro de la suma, ¿cuál es? Es El 0. el 0, porque a cualquier número le sumamos 0, el resultado va a ser 0. A ver, jóvenes, 7 más 0, 7 7. Menos 2 más 0, menos 2, menos 2. 85 más 0, 85, 85. menos 3 medios más 0, menos 3 y medio, ¿no? menos 3 medios nomás. Entonces, existe un neutro de la suma, el 0, que pertenece a los números reales, tal que si a cualquier número le sumamos el 0, el resultado es el mismo número. A ver, con nuestro ejemplo, A vale 2. A ver. A vale 2, aquí lo vamos a escribir. 2 más 0 es ¿cuánto? 2. Es lo mismo que 0 más 2. Y eso es lo mismo que simplemente 2. ¿No ve? 2 más 0, 2. 0 más 2, 2. Y se cumplió también ese axioma o propiedad de los números reales para la suma. ¿Listo, jóvenes? Después tenemos otro axioma, que es la existencia del elemento inverso. Ahora, hay una nota importante. El neutro es único para todas las sumas. El neutro es un número único, el 0. ¿Ya? El neutro es único. Pero existe el elemento inverso. El elemento inverso es tal que si sumamos a cualquier número su inverso de la suma, el resultado es el neutro. El resultado es 0. Entonces, miren, si sumamos a cualquier número su inverso, el resultado es el 0. Se lee aquí, para todo número que pertenece a los reales, para todo número real, existe un menos ese número, en menos, es decir, su inverso de la suma, que pertenece también a los números reales, donde cualquier número más su inverso aditivo es igual a el negativo de ese número más el número igual a 0. ¿Listo? ¿Me han entendido? El inverso de la suma, el inverso de la suma es el mismo número, pero con signo cambiado. ¿Ya? Cada número tiene su propio inverso de la suma. El inverso aditivo es distinto para cada número. ¿Y cómo se encuentra el inverso de la suma? Es el mismo número, solo que es con signo cambiado. A ver, hagamos la prueba. Si nuestro número es A, sumémosle su inverso. Aquí. Veamos. Nuestro número A vale 2, ¿verdad? ¿El inverso de A cuánto es, jóvenes? menos 2, dice. Con signo El negativo. mismo número, pero con signo cambiado. ¿El número B cuánto era? Menos 3 ¿El inverso de B cuánto será? más 3, dice. Más 3, es decir, miren, menos por menos 3. Eso es igual a más 3. ¿Listo? ¿Qué se hace? Se le cambia el signo. Menos por menos da más. ¿Listo? El número C es 4. Perdón, es igual a 4. El menos C es el mismo número, solo que el inverso de C es el mismo número que, solo que con signo cambiado. ¿Ya? A ver, sumemos. El número A más su inverso. Aquí, a ver. 0, dice. 0. Lo voy a hacer con otro color, ¿ya? 0. A ver. A más el inverso de A
es igual a vale 2, más el inverso de A vale menos 2, más, a ver, aquí más por menos da menos, va a ser lo mismo que 2 menos 2, y eso es igual a 0. ¿Ya? Ahí está. Para B lo mismo, el número B más su inverso es menos 3, menos 3 es igual a 0. Lo escribo con azul. El número B más su inverso es igual a menos 3 menos el menos 3. Perdón, ¿cómo era? El número B más su inverso el número B es menos 3, su inverso es más 3, eso es igual a 0. Para el número C, C más el inverso de C es igual a 4 más menos 4. Eso es igual a 4 menos 4. 4 menos 4. Eso es igual a 0. ¿Ya, jóvenes? Entonces, siempre que sumamos un número más su inverso de la suma, es decir, el mismo número con signo cambiado, el resultado es el neutro de la suma, es decir, el resultado es 0. El neutro es único. El único número que sumado a cualquier número da el mismo número es el 0. En cambio, el inverso varía. Es distinto para cada número. El inverso de la suma es el mismo número, pero con signo cambiado. A ver, jóvenes, díganme, el inverso de menos 87, ¿cuál es? Más 87. Más 87. Más 87. El inverso de 7, Menos 7. el inverso de menos 1, Más Más 1. 1. el inverso de 3, Menos 3. el inverso de 0, Más 0. es 0. Al 0 no le afecta el No hay. signo, no es ni positivo ni negativo, así que no le afecta. ¿Ya, jóvenes? Eso. Terminen de copiar esta diapositiva y enseguida continuamos. Voy a ponerle pausa. Si necesitan que les lea, se los leo nuevamente desde el principio. El primer axioma, la ley de composición interna dice, si sumamos dos números reales, el resultado de esa suma también es un número real. La conmutatividad, el orden en el que sumamos dos números reales no altera el resultado. La asociatividad dice, el orden en el que agrupamos, los signos de paréntesis son signos de agrupación, el orden en el que agrupamos para realizar operaciones de suma, si es que solo tenemos sumas, no altera el resultado. Lo importante de la asociatividad dice, si todas son la misma operación, no importa de cómo agrupemos de dos en dos, el resultado va a ser el mismo. El cuarto axioma dice que existe un número cero, el neutro de la suma, que al sumar el cero a cualquier número, el resultado sigue siendo el mismo número. ¿Ya? El neutro de la suma es el 0, porque si sumamos 0 a cualquier número, sigue siendo el mismo número. Ahora, hay un número inverso. El número inverso dice que es el mismo número, pero con signo cambiado. Lo que pasa con el inverso es que si a un número le sumamos su inverso, el resultado es 0. Les decía que solo hay operaciones de suma y multiplicación precisamente porque existen los inversos. Restar es lo mismo que sumar un número más el inverso del que queríamos restar. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que no existe la resta, que es simplemente sumar el inverso de otro número. ¿Ya, jóvenes? Eso es por el motivo que se dice que no existe la resta. No es nada más que una suma en la cual el segundo número es el inverso de un número. ¿Ya? Terminen de copiar y ahorita continuamos con más propiedades o axiomas de los números reales. Voy a poner pausa a la grabación
Y alguien está escribiendo en el chat. Nos queda un minutito de clase. Estos son los axiomas de la suma. Sáquenle una captura y vamos a ver luego los axiomas de la multiplicación. Yo la siguiente clase les voy a mostrar ejemplos y se los voy a traducir a nuestro lenguaje natural. Para eso es importante que le vayan dejando los espacios, ¿ya? Entonces le dejan unas 3 líneas para el ejemplo y para la interpretación de nuestro lenguaje natural. Los axiomas de la multiplicación tienen la ley de composición interna. Si multiplicamos dos números reales, el resultado también es número real. El orden de los factores en la multiplicación de números reales no altera el resultado. La asociatividad dice el orden en el que agrupamos las multiplicaciones no altera el resultado. En la multiplicación también existe un neutro. Para que el resultado sea el mismo número, solo se da si multiplicamos por 1. El neutro de la multiplicación es 1. 1 por cualquier número es el mismo número. Después existe un inverso de la multiplicación. El inverso de la multiplicación se escribe el número elevado a menos 1. Y cómo se lo halla es lo mismo que el inverso de la multiplicación es lo mismo que 1 entre el número. El inverso multiplicativo de 2 es 1 entre 2. ¿Ya? No hay inverso multiplicativo del 0 porque división de cualquier número entre 0 es infinito y eso no es número real. ¿Ya? A ver. Sáquenle captura, por favor. Ahí. Sáquenle captura, yo les voy a explicar en la próxima clase con un poco más de detalle, pero vamos ganando tiempo. Ustedes transcriban esto en su cuaderno. ¿Ya? Sáquenle captura, les voy a mostrar 3 diapositivas más. Estos son los axiomas ya de la multiplicación y de la suma unidas mediante la distribución. Distribución de la multiplicación respecto de la suma por izquierda y distribución de la multiplicación respecto de la suma por derecha. Sáquenle una captura. La próxima clase les voy a explicar con más detalle. Cópienlo en su cuaderno y le dejan 2 o 3 líneas de espacio para escribir ejemplo y también para que yo les diga en nuestro lenguaje natural qué significa ese axioma. ¿Ya? Sáquenle captura. Ahora vemos el cuarto grupo de axiomas que corresponde a los axiomas de orden, cuando hay desigualdades. Cópienselos. Yo les voy a explicar la próxima clase. Dejen unas 2 o 3 líneas ahí para poder escribir la interpretación en lenguaje natural y para que veamos ejemplos también. ¿Ya? Sáquenle captura a esta diapositiva y veamos la siguiente. Este es el último grupo de axiomas o propiedades de los números reales, que son los axiomas de la igualdad. También sáquenle una captura y déjenle espacio. Copien en su cuaderno, dejando espacio unas 2 o 3 líneas entre cada subtítulo. ¿Ya? Ahí terminaríamos la clase de hoy, jóvenes, y nos vemos para el examen el jueves a las 4:30. ¿Listo? Estén en punto para comenzar el examen. ¿Listo? Bueno, hija. ¿Listo? Ahí terminaríamos, jóvenes. Bueno, hija. Que estén bien. Bueno, hasta luego, Inge. Hasta luego, jóvenes. Que estén muy bien. Hasta luego.